Buenas noches, compañeros y maestra. Hoy hablaremos acerca del Malleus Maleficarum. En el corazón de la Edad Media, una época marcada por el miedo y la superstición, las creencias en lo sobrenatural, moldearon no solo la vida cotidiana, sino también las leyes y los juicios. En este contexto, en el año 1487, se publicó un libro que sería responsable de una de las etapas más oscuras en la historia, el Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas. Este libro fue escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Se convirtió en una especie de manual para identificar, juzgar y condenar a las supuestas brujas. Sin embargo, su legado no solo refleja en el pensamiento de su tiempo, sino también los peligros de una sociedad gobernada por el miedo y los prejuicios. En este video analizaremos qué es este libro, cómo influyó en la época y qué lo hace tan infame y peligroso. Al final reflexionaremos sobre las lecciones que nos deja este oscuro capítulo de la historia. Sin nada más por decir, ¿qué significa el Malleus Maleficarum? Es un tratado dividido en 3 partes. La primera parte se dedica a justificar la existencia de las brujas, mezclando teología, derecho canónico, creencias populares para representar a las brujas como aliadas del demonio. La segunda parte ofrece una guía para identificarlas, incluyendo comportamientos considerados sospechosos y características físicas como las marcas en el cuerpo. Y por último, la tercera parte describe cómo juzgarlas, castigarlas, con métodos que prácticamente no dejaban espacio para la defensa de las acusadas. Heinrich Kramer escribió este libro tras un juicio fallido en el que intentó condenar a varias mujeres por brujería. Su frustración lo llevó a redactar este texto cargado de prejuicios que serían especialmente hacia mujeres que vivían solas, eran independientes o simplemente se desviaban de las normas sociales de la época. Tuvo un impacto histórico y cultural. El impacto del Malleus Maleficarum fue devastador. Aunque al principio no fue aceptado oficialmente por la Iglesia Católica, la invención de la imprenta permitió que se distribuyera ampliamente por toda Europa. Durante los siglos XB y XB, este influyó en la persecución de miles de personas, en su mayoría mujeres, que fueron acusadas y torturadas y ejecutadas bajo ideas que promovía. Además, este libro refleja las creencias sobre la época de la brujería, como los pactos con el diablo, los vuelos nocturnos, las transformaciones en animales y capacidades de causar daño a través de maléficos métodos. Estas ideas alimentaron un clima de miedo colectivo que justificaba las presunciones, pero por otro lado, el libro perpetuó una profunda misoginia, describiendo a las mujeres como seres débiles, susceptibles a las tentaciones del demonio, más propensos a cometer brujería. Esto lo convirtió en una herramienta poderosa para reforzar los estereotipos negativos y legitimar la violencia contra ellas. ¿Qué hacía tan peligroso el Malleus Maleficarum? El Malleus Maleficarum era muy peligroso, ya que aparentaba tener legitimidad. Aunque la Iglesia Católica no respaldó oficialmente, el libro incluía un prólogo con la aprobación papal, que le otorgó gran autoridad a su tiempo. Sin embargo, proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo los juicios por brujería, desde la identificación de sospechosos hasta los métodos de interrogatorio, que frecuentemente incluían la tortura. Esto normalizó la persecución basada en pruebas circunstanciales o confesiones obtenidas bajo la presión.
También se contribuyó a la creación de una atmósfera de paranoia, donde cualquier comportamiento fuera de lo común podía ser interpretado como brujería. En lugar de cuestionar estas acusaciones, el libro las legitimaba, perpetuando la injusticia y el sufrimiento. En conclusión, el Malleus Maleficarum es un símbolo de cómo el miedo y la ignorancia pueden convertirse en armas devastadoras cuando se combinan con prejuicios y poder. A pesar de su impacto, también fue un catalizador para el cambio con la llegada de la revolución científica y la ilustración de las creencias de lo sobrenatural. Comenzaron a ser cuestionadas y las prácticas descritas en este libro que quedaron atrás. Hoy recordamos al Malleus Maleficarum para no solo revivir su oscuridad, sino para emprender de ella. Esta historia nos enseña la importancia de la razón, la justicia y la igualdad. Valores que debemos proteger para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. El pasado no puede cambiarse, pero puede iluminarnos para construir un futuro más humano. La sesión se levanta. El miedo y la superstición moldearon una Europa que buscaba respuestas en lo inexplicable. Fue en este contexto que en 1487 se publicó un libro que marcaría el inicio de uno de los capítulos más oscuros de la historia, el Malleus Maleficarium, conocido como el Martillo de las Brujas. Este libro es una de las obras más infames de la historia, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, pues en 1487. Este tratado se convirtió en una especie de Biblia para los cazadores de brujas durante siglos. Pero, ¿cómo un libro llegó a tener tal impacto y qué nos dice sobre la mentalidad de la época? Bueno, el Malleus pues está dividido en tres partes. La primera se enfoca en justificar la existencia de las brujas, combinando teología, derecho canónico y creencias populares. La segunda enseña cómo identificarlas, señalando comportamientos sospechosos y supuestas marcas físicas. Y finalmente la tercera describe cómo enjuiciarlas, dejando pocas posibilidades de defensa para las acusadas. Kramer escribió este libro después de un caso fallido en el que intentó condenar a varias mujeres por brujería, pero el rechazo de su juicio lo llevó a redactar este texto pues cargado de prejuicios, principalmente contra las mujeres, especialmente las que vivían solas o eran independientes. El impacto del Malleus fue devastador, aunque la Iglesia Católica inicialmente no lo aceptó oficialmente. Su influencia creció gracias a la imprenta durante los siglos XVI y XVII, cuando miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas, torturadas y ejecutadas bajo pues, los preceptos de este libro. Pero ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, en la Casa de Brujas, el Malleus Maleficarium proporcionó una guía detallada sobre cómo identificar, juzgar y castigar a las mujeres. Sus enseñanzas influyeron en miles de juicios y ejecuciones en toda Europa. También el libro refleja las creencias populares de la época sobre la brujería, que incluían pactos con el diablo, vuelos nocturnos, transformaciones en animales y la capacidad de causar daño a través de maleficios. El Malleus Maleficarium contiene una profunda misoginia, presentando a las mujeres como débiles, tentadas por el demonio y propensas a la brujería. Bueno, pues el libro detalla también
métodos de interrogatorio que incluían la tortura para obtener confesiones pues de las acusadas de brujería. Pero, ¿qué hacía tan peligroso a este libro? Bueno, el Maleus contaba con la aprobación de la Iglesia Católica, lo que le otorgaba una gran autoridad y legitimidad. El libro proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo los juicios por brujería, lo que lo convertía en una herramienta útil para los inquisidores. Contribuyó pues, a crear y alimentar la histeria colectiva en torno a la brujería, lo que llevó a la persecución de miles de personas, pues en su mayoría inocentes. Hoy en día el Maleus es estudiado por historiadores y sociólogos para comprender mejor la mentalidad de la época y los mecanismos de la